Bienvenidos. Hoy, estaremos hablando sobre la integración antiderivativa e indefinida. Digamos que le doy el derivado de una función, y le pido que determine la función original. Si f' de x igual 2x, entonces ¿qué sería f de x? Significado, ¿cuál sería la función original si el derivado igual 2x? Entonces, si conoce bien sus fórmulas derivadas, podría decirme que f de x igual a x cuadrado. ¿Y cómo podemos verificar eso? Podríamos encontrar el derivado de esto, y verificar el uso de la regla de poder. El derivado sería 2x. Pero hay cualquier otra función que también le da el derivado de 2x. Y de hecho, hay otros. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 1, f de x igual a x cuadrado más 2. Porque sabemos que el derivado de una constante es 0. Así que de hecho habría un número infinito de funciones para tener el derivado igual a 2x. A lo largo de las mismas líneas, si te dije el derivado de f de x igual 3x cuadrado, podría decirme que la función podría haber sido cubierta o x cubierta más 1, de hecho x cubierta más cualquier constante. De hecho, lo que hacemos en estos casos, ponemos más c para representar cualquier constante. ¿De acuerdo? Así que vamos a formalizar la definición del antiderivativo. El reverso de diferenciar es antidiferenciar y el resultado se llama antiderivativo, por lo que estamos encontrando antiderivativos. Una función grande f de x es la antiderivativa de f en un intervalo y si el derivado de big f igual la función original f de x podría representar a toda la familia de antiderivativos de una función al agregar una constante a un antiderivativo conocido. Este es el más c del que estamos hablando. Así que si gran f de x es el antiderivativo de f de x, entonces la familia de los antiderivativos sería dada como gran f de x más c. El proceso de antidiferenciación a menudo se llama integración o integración indefinida. Para indicar que el antiderivativo de f de x igual 3x cuadrado es igual a gran f de x igual a x cubido más c, lo escribimos con esta notación. Dicemos el integral antiderivativo o indefinido de 3x cuadrados con respecto a x igual a x cubed más c. Este símbolo aquí se llama signo integral, esta función f de x se llama integrand, y este 510 al final representa la variable de integración y, por supuesto, big f of x es nuestro antiderivativo, y c es la constante de la integración. Ahora, hay un lote de fórmulas para ayudarnos a encontrar antiderivativos o para realizar la integración indefinida. Y todos están anunciados aquí, y lo que avisarán esperanzamente es que están mucho bonitos del proceso de diferenciación. Puede querer pausar el video aquí para revisar todos estos. Queremos determinar el integral indefinido para cada uno de estos. Así que lo primero, si deseamos, podemos dividir en tres integrales diferentes. Ahora a menos saltaremos este primer paso e integrar cada término individualmente, pero para este primer ejemplo, mostraré esto. Así que ahora, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de poder de la integración. Entonces vamos a agregar 1 al exponente, 3 más 1 es igual a 4, y entonces dividir por el nuevo exponente más 2x. Esto es x al 1, así que agregamos 1 para obtener x al 2, y luego dividimos por 2. La antiderivativa de cualquier constante va a ser la constante xx, so 1x o solo x, y no podemos olvidar nuestro más c o constante de integración. Ahora necesitamos una clase de limpieza. Esto hasta un poco y estamos hecho. Aquí los 2 y los 2 simplifican, esto es mucho bonito. Así nuestro antiderivativo final será, ahora podemos dejarlo en este formulario o podemos escribirlo como 1 4x al cuarto más x cuadrado, x más c ahora solo como cuando encontramos derivados. Si queremos encontrar el integral indefinido de esto, tendremos que escribirlo usando exponentes racionales. Esto sería x a la potencia de 1 2, 5x a la potencia 2 3. Ahora más, podría dividir esto en dos integrales diferentes, pero lo dejaré tal cual y solo integraré los individualmente. Así que agregaré una 1 2, que sería 3 2, y luego dividir por el nuevo exponente. 5x el antiderivativo de x al poder 2 3. Bien, si agrego una 2 3, tenía 5 3 y luego dividir por 5 3 más c. Recuerda, una barra de fracción es un símbolo de división, dividir y 3 medios hexasiem es lo mismo que multiplicar para el 2 3. En el segundo plazo, en lugar de dividir el 5 3, multiplicaremos por 3 5 y simplificar donde podemos.
Este 5 y este 5 se simplificarán, por lo que nuestro antiderivativo sería 2,3x al poder de 3,2, 3x al 5 3 power más e intentemos una pareja más. Así que en este primer problema, ¿quieres reescribir esto como 3x al poder de menos 2? Esto sería x al poder de menos 1 con respecto a x. Vamos adelante, y aplicemos la regla de poder y vea lo que sucede. Ahora recuerda, estamos agregando 1 al exponente y luego dividiendo por el nuevo exponente. Aquí está nuestra regla a la derecha. Así que vamos a tener 3x con el poder de menos 2 más 1, b menos 1, dividido por menos 1. Ahora en este, si intentamos aplicar la regla de poder, agregaremos 1 y obtener un exponente de 0 y luego dividir por 0. Por supuesto, no podemos dividir por 0, por lo que nos dice que estamos usando el fórmula incorrecta. El antiderivativo de un x o x al poder de menos 1 es el registro natural x, así que vamos a tener el registro natural del valor absoluto de x más c que se simplifica a menos 3 dividido por x, registro natural x más c. Intentemos otro. Primero reescriba esto en una forma con la que podemos trabajar. Así que esto sería 1, 3. Ahora, esto sería x al medio hexanewton el denominador, así que si lo movimos, sería x al menos 1, 2, y dejamos esto como es. Es fácil olvidar los 510 al final, pero es importante que incluyamos a los que. Vamos adelante y aplique la regla de energía. Agregar 1 al exponente. Dividir por el nuevo exponente. Si agregamos 1 menos 1, 2, tendremos x al 1, 2 dividido por 1, 2 más 2, 5x x al. Agregando 1 menos 4, 3 sería 1 menos 1, 3 dividido por menos 1, 3 más c. Bien, reescribamos esto. En lugar de dividir por las fracciones, multiplicaremos por los reciprocales. Dividir por medio es lo mismo que multiplicar por 2. Dividir por menos 1, 3 sería lo mismo que multiplicar por menos 3. Ok, tenemos 1, 5x al quinto, 2, 3x al 1, 2, 6, 5x al tercio hexanewton el denominador más c. Echemos un vistazo a una idea más. Cuando encontramos la antiderivativa de una función, realmente estamos encontrando una solución general a una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial en sí es una ecuación que incluye sí en el derivado de, y aquí hay algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales escritas utilizando notas diferentes. Entonces, cuando encontremos las funciones cuyo derivado es la función dada, estamos solucionando una ecuación diferencial. Aquí hay otra manera de mirarlo. Esta función f de x igual a x es realmente nuestra ecuación diferencial donde la función original igual a x cuadrado dividido por 2 más c. Como mencionamos antes, cuando encuentras el antiderivativo estás encontrando una familia de funciones. No sabemos el valor de la c, por lo tanto si graficamos una familia de funciones, puede parecer algo así. Recuerde, el valor de c sería un cambio hacia arriba o abajo, por lo que esta función podría ser cualquiera de estos gráficos rojos basados en el valor de c. Una manera de representar una función derivada es graficar algo llamado un campo dependiente. Este es un ejemplo de un campo dependiente, y cada segmento representa la pendiente de la función original con algún valor dado de x. Puedes ver cómo estos antiderivativos se adaptarían en este campo dependiente dependiendo del valor de c, así que ponemos juntos esta idea. Queremos resolver la ecuación diferencial al encontrar una solución particular dada la condición inicial. Tenemos la función derivada. Queremos encontrar la función original y se nos da que la función original igual menos 2 cuando x igual 2. Para encontrar la función original f de x, necesitamos encontrar el antiderivativo de x, 3 con respecto a x. Bien, esto sería igual a x cuadrado dividido por 2. 3x más c, pero nos dará información adicional. Para encontrar el valor de c se dice que f de 2 igual menos 2. Entonces, si reemplazamos x con 2, tenga en cuenta que solo tenemos uno desconocido para poder encontrar el valor de la constante. Para resolver esto, tenemos 2, 6 más c igual menos 2. Aquí tenemos un menos 4. Así que agregamos 4 a ambos lados, tenemos c igual 2. Por lo tanto, nuestra solución particular, significando la función exacta que estamos buscando, sería igual a 1, 2x cuadrado, 3x más 2. Echemos un vistazo a un gráfico para verificar esto. Este gráfico muestra el punto que dimos, y este gráfico azul es esta solución particular que encontramos.
En lugar de tener una familia de funciones, tenemos una función específica o una solución particular a la ecuación diferencial. Ahora, debemos tener en cuenta que podemos utilizar este método para encontrar las funciones de costos, ingresos y beneficios desde el costo marginal, los ingresos marginales y las funciones de ganancias marginales. Espero que ayude, y gracias por verlo.